Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas, una emisión más de nuestra serie de cultura política en semana electoral en Estados Unidos. Empezamos con elecciones y sobre todo las de término, ¿cómo le dicen? Middle term, ¿no? Las de la mitad, vamos a decirle de alguna forma, que prometen ser muy complicadas y pues obviamente ya estamos con nuestro corresponsal y quien nos reporta desde Estados Unidos, Edgar Rodríguez y también Alejandro Envila Fisher, nuestro analista, pero de este lado de la frontera. ¿Cómo están? Muy bien, Armando, muchas gracias. Buenas tardes. Hola Armando, Alejandro, bueno, pues además el corresponsal de una ciudad campeona, aunque sea en el béisbol, ¿no? Para lo que eso sirve. A eso sí. Y bueno, sí, 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 cambia el estado de ánimo, eso sí, Voy a eso decir es un lo que hecho. me dijeron hace no mucho, ese no es un deporte. Es un juego Se de referían mesa. a la Fórmula 1, ¿verdad? Pues sí, lo Exacto, mismo de otros como el béisbol. exacto, exacto. Así es. Pero bueno. Pues miren, en 2 días van a hacer elecciones. Mucho se ha dicho, se ha especulado. Yo creo que lo que menos nos debe interesar o menos me interesa a mí particularmente es hacer un ejercicio de especulación, porque yo creo que la pregunta incorrecta es quién va a ganar. Quien haga esa pregunta, pues me parece que está leyendo cosas pues muy cortas, ¿no? Y yo creo que aquí las preguntas que nos deberíamos de hacer es qué es lo que está en juego y qué es lo que se reconfigura una vez que se tengan estas elecciones. Cómo va a quedar no solamente el mapa político, sino la cultura política de la forma en la que Estados Unidos va a resolver sus asuntos de aquí en adelante. Y para empezar, pues para darle idea a nuestro auditorio, unos números, ¿no? Al principio, lo que está en juego son 435 asientos en la Cámara de Representantes y 33 o 34 asientos en el Senado, más gobernaturas, más cargos dentro de los gobiernos estatales. O sea, ese es el volumen. Estamos hablando de más de 1,000 puestos para ser prácticos. Que están por ahí o alrededor de esa cifra que se están discutiendo, porque cada estado a su vez tiene una serie de posiciones por las cuales también se va a votar, ¿no? Además del gobernador. Entonces, de eso estamos hablando. Y evidentemente, cualquiera que sea el resultado, va a cambiar el perfil de esta nación. ¿Cuáles son las apuestas? Comentábamos fuera del aire. Para mí sería sorpresa que el presidente Biden y el Partido Demócrata conservara los espacios en las dos cámaras, que conservaran la mayoría. Me parece que esa es la sorpresa y se ve bastante poco probable. Lo más seguro y las apuestas, y yo apostaría a que lo que van a perder va a ser una de las cámaras, van a perder seguramente la Casa de Representantes y el Senado está muy competido con altas posibilidades de que lo pierdan también. Un escenario también poco probable, pero que está en la mesa, es que haya una mayoría republicana que arrase, como le llamó el gobernador de California, ¿no? La marea roja, cuidado con ella. Y hay razones para pensar en eso, porque si algo hacen los republicanos, y estas últimas semanas se vio, estuvieron inyectando cantidades impresionantes de dinero en campañas electorales, en movilizaciones en territorio a favor de todas sus candidaturas, cosa que no se vio de la misma manera en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata tengo la impresión de que o se relajó o dio por perdidas algunas causas y el presidente Biden se dedicó a viajar a ciertos estados, evitó ciertos estados donde él sabe que no le favorece a sus candidatos, pero también donde los propios candidatos demócratas le pidieron al presidente Biden que no se parara ahí, porque saben que les genera más perjuicio. O sea, hay una diferencia clara porque tenemos un presidente con una popularidad que no ha sido capaz de levantarse. Entonces, ese es el contexto de las cosas. Y para poder darle una interpretación a esto, yo diría, y cuáles son los temas que están en la conversación, que estado por estado cambian en orden de importancia. Entonces, definitivamente tenemos el tema de la economía y de la inflación, que es el tema que domina la conciencia en estos momentos. Y miren lo importante que resulta. En la última elección que hubo, en la elección presidencial, en donde Trump pierde las elecciones, la inflación estaba alrededor del 1 y 2%. En este momento la inflación llegó a estar en promedio en 8%.
ese número afecta el bolsillo de absolutamente todos, cosa que no pasa con los siguientes temas. Eso no ocurre con el tema del aborto, eso no ocurre con el tema de la frontera, eso no ocurre con el tema de la seguridad, tampoco ocurre con el tema de cambio climático en estos momentos. Entonces, la sensibilidad está clara porque ese tema de la inflación le pega a todos. Y además, la inflación donde es más sensible son en los pequeños negocios. Temas muy claros como, por ejemplo, el incremento de los precios del aceite. Cosas tan sensibles como esa, que se explican además por la guerra con Ucrania. Ellos, Rusia y Ucrania son los principales productores de girasol, de aceite de girasol. Entonces, si uno se dedica, está en el negocio de la comida y el servicio, el aceite se ha ido a las nubes y eso afecta al pequeño comerciante, nada más por citar un ejemplo y sin hablar de gasolinas, de rentas, de todo esto. La inflación es el tema que está dominando. El aborto ciertamente es otro tema de preocupación, pero eso está más en función dependiendo del estado donde te encuentres, de la ciudad que tan progresista, si estás en un contexto urbano o suburbano, hay muchas más implicaciones. El tema de seguridad, por supuesto, que está en todas las ciudades urbanas. El tema del migratorio, que es un tema que prácticamente afecta a los temas fronterizos. Y el tema de cambio climático, que es un tema, ya lo hemos dicho, es un tema que afecta a los jóvenes. Sobre esto se va a estar girando la conversación. Ahora, ¿cómo enfrentamos hoy este proceso electoral? ¿Qué es lo que está pasando y a qué vamos a llegar? Y ahí quisiera yo entonces partir la conversación en estos siguientes temas principalmente, ¿no? Uno, entender este asunto del voto latino, porque de repente me canso de escuchar estas conversaciones en donde los latinos vamos a decidir el destino de este país y me parece que es algo grandilocuente, me parece que es fuera de proporción. No con ello quiero decir que el voto latino no importa, por supuesto que importa, es el voto de las minorías que más ha crecido. Hoy el voto, ya hay que entender dos cosas. Una cosa es la capacidad, el número de personas que pueden votar y otra cosa es el número de personas que son elegibles. Lo mismo ocurre en México, ¿no? Mientras no tengas tu credencial de elector, no puedes votar. Entonces estamos hablando de los que pueden votar. Ellos, la población hispana o latina en estos momentos ya superó, ¿no? Por alrededor de 5 o 10 millones de personas a la población afroamericana. Y después viene la población asiática. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando, ¿no? El padrón electoral, más o menos, estamos hablando de entre 242, 245 millones de ciudadanos, de los cuales, según los últimos datos estimados, alrededor de 210 millones están registrados para votar. De esos 210 millones, el 14% son latinos elegibles o hispanos elegibles. ¿Por qué es importante este número? Porque en esta votación tan cerrada, en el entendido de que el latino vote el 100%, ese 14% es muy importante, porque son cifras tan sensibles por las mínimas diferencias que hacen diferencia. Pero yo veo más las consecuencias en términos de implicaciones culturales, más allá de la capacidad de voto. ¿A qué me refiero? En la década, hace un par de décadas, se asumía que el voto latino era demócrata. Los demócratas estaban confiados y estaban seguros de que era su voto. Ese voto se ha ido desplazando a causas republicanas. Sigue siendo mayoritariamente demócrata, pero el presidente Trump logró y cambió la conciencia del voto latino. Inclusive hubo en algunos estados donde esas diferencias, el voto latino se inclinó en un 10, un 15% a favor del presidente Trump con respecto a su voto anterior pasado que fue demócrata. Entonces son cambios muy importantes. ¿Qué más ha pasado ahí? Que hay que entender que el voto latino, y cuando pensamos en voto latino, pues uno tiende a la idea de fijar el voto dependiendo del país de donde uno es originario. Pues el voto latino no es mexicano, ¿no? Sí, Y el sí, voto sí. latino mexicano tampoco se comporta igual. Entonces tenemos voto preferentemente latino, digamos, en estados como Florida, en donde domina el voto cubano, domina el voto ahora venezolano. Hay comunidades nuevas que sí votan, están registrados, que son preferentemente republicanas. California, los estados que concentran el voto latino son California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona, básicamente, siendo California el que más los concentra. Pero tenemos mezclas interesantes, por ejemplo, en el caso de Nuevo México, del total de los votantes registrados, cerca del 40% son latinos. O sea, es donde más pesan en Nuevo México.
Y después tenemos Texas, California, Arizona, Florida. Entonces, votos importantes. En Georgia, ¿qué quiero decir con esto para terminar? Sí, el votante latino está creciendo en Estados Unidos. El votante latino elegible en promedio es más joven que el votante, digamos, sajón. Una promedio de edad de 39 años tiene el votante latino y el sajón tiene alrededor de 50. Eso no necesariamente lo hace más liberal, ¿no? Lo está haciendo más conservador y ahí estamos perfilando una conducta de cómo se está comportando votante latino. La pregunta que todo el mundo hace es que si ese votante que tiene esta capacidad también le importa el país de origen en términos políticos. Yo no lo descarto, pero no creo que sea una preocupación activa y que se vuelque a su país para hacer algo. Entonces, ya está preocupado por lo que está viviendo aquí, ya enfrenta una situación económica, ya paga deudas. O sea, si estamos hablando de un votante registrado, no es el migrante que está, digamos, de ilegal, que juega su suerte, no. El votante ya tiene número de seguro social para acabar pronto. Está sentado, ya tiene todo. Así es. Entonces, ese es el perfil y ese perfil se está inclinando al Partido Republicano por una sencilla razón, en mi opinión. Los analistas comentan que esto tiene que ver con la cuestión de valores, por este asunto de la familia y de la vida y este asunto, digamos que más con características más conservadoras. Estoy de acuerdo con ese punto. Sin embargo, en mi opinión y por lo que conozco de cómo se han manifestado algunos círculos de opinión, por supuesto latinos, aquí hay un tema bien interesante. El voto latino es mayoritariamente de clase trabajadora. El voto latino de élite, el voto latino, digamos, de high class, como le llaman, de clase educada, como se le conoce acá, eh, no es tan dominante. Y aquí tenemos un voto latino de primeras, segundas, terceras generaciones. Hay un grupo importante que ya tiene recursos, pero ese voto latino ve con mucha desconfianza y con mucha diferencia esta radicalización del Partido Demócrata hacia la izquierda, porque el Partido Demócrata se ha perdido en una élite que ha construido educada en colegios privados o en colegios públicos, que ha abrazado un discurso mucho más intelectual y se sienten desplazados por eso, no se sienten representados. Entonces, un demócrata que de alguna manera, hay que decirlo con sus letras, se hizo mucho más arrogante. Entonces, a este voto latino, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de cambio climático no le dice absolutamente nada. Toda esta jerga internacional, y para ellos es algo que solamente es un asunto de ricos. Y esa parte empata muy bien porque el republicano y lo que hizo el presidente Trump fue hablarle a esta clase trabajadora que se sintió desplazado. Ahí vemos cómo se diluyen estas fronteras entre latino y no latino, porque justamente comparten estas creencias, ¿no? Del comportamiento del electorado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de este voto latino en términos de estas preferencias republicanas, porque lo que podemos decir hoy es que es un voto que es preferentemente conservador y que los demócratas han perdido interlocución con ellos, primero porque los daban como un hecho, ¿no? Ellos van a votar por nosotros. Y en ese exceso de confianza han perdido sensibilidad para entender su realidad y los demócratas se han enfrascado en conversaciones y en una agenda que curiosamente no le habla a este trabajador, le habla a una clase media, media alta, urbana, educada. Nada más. Ahí los demócratas han perdido mucho, mucho terreno. Segundo tema que me preocupa, o que yo creo que debemos de observar, es este fenómeno de la normalización de la polarización de la política. Este fenómeno en donde los partidos aquí ya son tan competitivos, las diferencias son tan pocas, que tienen que exagerar sus diferencias para canalizar preferencias. En los gobiernos todavía de Clinton, y era mucho más claro en los gobiernos de, por ejemplo, Reagan, cuando uno veía el tipo de política pública, inclusive por temas sensibles como los temas migratorios, ¿no? Reagan es el campeón, ¿no? de la Sí. amnistía de los integrantes, de los migrantes, cosa que hoy se antojaría imposible para una propuesta del Partido Republicano. No estaba clara esa identidad, entonces inclusive había temas en donde era mucho más fácil el bipartidismo porque esas diferencias no eran ideologizantes. Hoy la competitividad de los partidos ha llegado a tal grado que son tan iguales que necesitan marcar sus diferencias y ese marcado de diferencias tiene que ver con guerras culturales. No importa
o poco importa ya el tema donde te encuentres. Entonces, eso está haciendo que la política de aquí en adelante sea muy compleja organizar temas bipartidistas y sacar adelante reformas o, digamos, procesos de ley y política pública que cuenten con, digamos, una mayoría acordada en ambas partes. Cada vez se hace más complicado. Entonces, ¿qué hay que observar en esta elección para mi gusto? El rol que juega este asunto de identidad cultural, no solamente en el discurso de los partidos, porque una cosa es hacer discurso para ganar y otra cosa es, una vez que se sienten en gobierno, cómo van a ser votadas las iniciativas que entren. Y ahí evidentemente entra el factor del presidente Trump, porque él sigue siendo un factor divisorio en este asunto de perpetuar esta política y además tenemos a un presidente que sigue en activo, que está a punto de anunciar su regreso a las elecciones presidenciales. Ya corrieron rumores, él todavía no dice nada, pero se ha encargado perfectamente bien de que los diarios recorran ese rumor de que va a competir porque ya olió y ya calculó que los demócratas no van a sacar los suficientes votos para controlar las cámaras. En pocas palabras, para el caso del presidente Trump, si los demócratas pierden la Casa de Representantes, todo este asunto de su persecución se viene abajo y se detiene. Y tiene absolutamente el camino libre. Aunque no fuera así, a mí se me antoja muy complicado que el Departamento de Justicia vaya a actuar en contra de un candidato en campaña. O sea, las repercusiones en términos de persecución política y de todas estas libertades serían, me parece que muy perjudiciales. Estados Unidos todavía no está preparado para entender hasta dónde llega el llamado a la justicia cuando tienes candidatos en campaña. Y la pregunta aquí que vale la pena observar y que solamente veremos después del proceso electoral y que yo creo que es lo que hay que es qué tanto agarre o qué tanto control va a tener el presidente Trump sobre el Partido Republicano. El presidente Trump ha apoyado 200 candidatos, ¿no? De todo este universo que les comenté. De esos 200 candidatos que él apoyó, el 90% ganó sus respectivas posiciones. Alguien dice, bueno, sí, lo que pasa es que el presidente Trump en algunos casos se esperó a que ya hubiera un ganador y ya cuando hubo el ganador a 2 días, pues lo apoyó. Sí, pero de todas maneras es un número muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Exacto. Que él sigue teniendo mucha presencia y además no solamente es él, es su base ideológica en estos términos de división, porque en candidaturas como Arizona, la candidatura a la gobernatura de Arizona, sigue replicando este discurso de que las elecciones se robaron y que no hay que Ujú. reconocer a las instituciones. Entonces, esta figura es otra pregunta que queda abierta para darle seguimiento. Y el último aspecto tiene que ver con qué va a pasar en términos de estas políticas públicas y de los temas más sensibles como son por supuesto, el tema de inflación, pero estos que han generado disputas culturales como son el aborto y el tema en el caso para México de la migración. Si se pierde la mayoría en el Congreso, cualquier tipo de iniciativa de ley va a pasar o tendría que pasar por las cámaras, a menos que el presidente Biden decida hacer una orden ejecutiva y brincárselo y utilizar su poder para llevar a cabo esto adelante. Pero ¿qué va a pasar qué sería el siguiente paso del Partido Republicano? Lo que vamos a ver es una cantidad de demandas enormes en donde lo van a detener y vamos a tener un proceso totalmente judicializado, ¿no? En donde va a haber un ejercicio del presidente Biden absolutamente minado y se va a volver a estar gobernando en términos, yo lo diría, coyunturales. No va a haber condiciones para entrar, por ejemplo, a un proceso de reforma importante en temas de todo el sistema migratorio de Estados Unidos. Ya es caduco, no está adaptado para las circunstancias de un mundo como el que tenemos. Y eso no va a ocurrir entonces. Entonces no va a haber esas condiciones. Entonces vamos a tener entonces, en resumen, 2 años muy complejos de toma y daca, de mucha presión, ¿no? En donde las políticas públicas, muchas de ellas del presidente Biden, o las van a detener o las van a tratar de revertir. Y yo no veo condiciones, por eso es importante ver cómo se generan y bajo qué términos y quién gana en la composición del Congreso. Y con esto cierro mi comentario. Ocurre lo mismo en Estados Unidos que en México. El partido que toma el control de ambas de las cámaras decide quién va a ocupar los liderazgos de las comisiones. Y ahí en las comisiones se decide el futuro de la política pública.
Y parece ser que pues la mayoría de los planes son tomar venganza del presidente Biden, tomar venganza de Obama, más allá de propositivas, ¿no? Pues fíjate que no sé tanto como tomar venganza. Yo creo que esa es una narrativa que se instala, pero yo veo aquí una ventaja del Partido Republicano. El Partido Republicano tiene, para mi gusto, como que claridad de trabajar a largo plazo. Ellos han venido trabajando, por ejemplo, estos Ujú. crecimientos. La frontera con Texas es un caso muy importante. Hoy la frontera con Texas tiene como candidata a una alcaldía, tiene a una mexicana nacida en Tamaulipas, que fue agente de la patrulla fronteriza y que es republicana. Pues sí, Y simpatizante con Trump. Entonces, tienes estos fenómenos en donde estos fenómenos culturales, uno pensaría que en Estados Unidos todo es primer mundo. Estados Unidos tiene poblaciones importantes, no solamente en la frontera, en donde no hay internet. claro. No hay. No, y eso que acabas de decir es una clara muestra de lo que explicabas, ¿no? Los latinos no son parejos, los latinos no son demócratas, los latinos no son un factor tan diferenciador como muchas veces se quiere pensar. El Oye, origen étnico Alejandro. no es lo que necesariamente va a pesar en la elección, por lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, acaba Correcto. pesando más la situación socioeconómica de cada grupo que su origen étnico. A mí, Así es. déjame preguntarte una cosa. Eh, Digo, aquí no estamos para especular, pero parece que va a haber un buen resultado para los republicanos y un mal resultado para los demócratas. Más bien dos cosas. Una, perdiendo los demócratas se acaban las aspiraciones del presidente Biden. Y dos, si el resultado es bueno para los republicanos, como parece que podría ser, Donald Trump es una figura cómoda y conveniente para los republicanos o se les vuelve una figura incómoda porque, vamos, él no está en la boleta y si ganan sin él en la boleta, eh, perfectamente podrían ir a la elección presidencial a operar un trumpismo sin Donald Trump, que además es una figura muy compleja, o sea, para Sí, su propio partido, en mi opinión. sí, sí. Mira, a tu primer planteamiento, si todo indica que los escenarios no van a favorecer a los demócratas, espero que el presidente Biden entienda las señales y él mismo decida no reelegirse. Si él mantiene su decisión de reelegirse, me parece que el Partido Demócrata va a sufrir muchas más consecuencias que este proceso, porque es clara ya la incomodidad de las bases demócratas porque el presidente Biden pues no ha entregado buenas cuentas, ¿no? Y los logros que ha tenido son opacados por este asunto inflacionario y por otras cosas. Por ejemplo, miren, en temas de inflación, hay como una especie de consenso en economistas en donde decir, muy bien, no todo es culpa del presidente Biden, cierto, pero el presidente Biden con esta política en donde incrementó de manera importante un gasto y que metió dinero a la economía en una economía que tiene inflación, estos economistas dicen, de este 8% de inflación, por lo menos 2 puntos porcentuales son responsabilidad de la irresponsabilidad de los demócratas. Y el otro punto porcentual se lo reconocen al presidente Trump cuando él inicia este proceso de ayuda para el tema del COVID, ¿no? En donde llegaron cheques a todos los ciudadanos, a mí me llegaron cheques de ayuda, ¿no? En donde eso contribuyó también, ¿no?, a aumentar el circulante, etcétera. Pero eso la población no lo sabe y lo va a identificar como responsabilidad directa del gobierno en turno, quizá de manera un poco injusta, pero ahí hay Siempre una ocurre, siempre responsabilidad, ocurre. va a Eso ocurrir. siempre Entonces, pasa. a tu respuesta es, pierden, el presidente Biden se va, en términos de no aparece en esa boleta, esperemos que así sea, y va a ser muy difícil y muy complicado para los demócratas remontar, Pero sería más difícil si va el presidente Biden. por supuesto, por supuesto. Y a tu siguiente Mismo sin pregunta. Trump. Mira, el tema aquí es que el presidente Trump tiene agarrado al Partido Republicano de donde puede y de donde le duele al Partido Republicano. La capacidad de generar recursos y de construir alianzas para generar ingresos. Esa es una parte muy importante. El presidente Trump solito, él ha sido capaz de tener más donaciones para su propia causa, en su propia organización para captar este tipo de donaciones, que todo el Partido Republicano. Entonces,
si él se lanza, él va a volver a tener esta posición. El problema aquí es que quién va a salir, ¿no?, en contra como un posible candidato. Seguramente Ron DeSantis lo va a hacer, porque es una oportunidad de oro para él y ha construido, digamos, los suficientes reflectores para apuntarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la disputa de un trumpismo con o sin Trump. O sea, DeSantis es un trumpista. Es el candidato, ¿no? Es el candidato. Entonces, se va a reproducir esta política extrema. Sí, es muy altamente posible. Vamos a tener esa vigencia del trumpismo en donde el presidente Trump seguramente va a repetir y no veo yo que ni Mitch McConnell ni todos los republicanos tradicionales tengan capacidad de movilización al interior del partido para desplazar al presidente Trump, ¿no? Hay que acordarnos de esas 200 personas. Si ese porcentaje, esos candidatos resultan triunfadores, la posibilidad del presidente Trump para controlar el partido de manera más evidente aumenta. Entonces, insisto, hay que ver cómo quedan esos números para ver, y yo creo que ese es un análisis que tendremos que hacer, para revisar quiénes de los triunfadores quedaron y saber más o menos cuál es la palanca que el presidente Trump sigue teniendo. Pero básicamente lo vamos a tener todavía por un rato, que ya con la amenaza de persecución sobre él, digamos, por lo pronto puesta en el parking lot, como se dice aquí, ¿no? En un stand-by. No creo que el presidente Trump lo Muy vaya a bien, detener. No hay quien lo pueda detener. perfecto. Pues se nos acabó el tiempo, quisiéramos seguirnos aquí con el tema, pero pues luego se hace muy largo, muy pesado. Lo que sí podemos hacer es hacer un análisis, pues justo cuando termine todo este proceso y pues cuando se asiente un poco el polvo, ver qué fue lo que ocurrió, cuáles son las perspectivas y sobre todo, pues los ganadores y los perdedores, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, y yo creo que en el caso de México solamente termina diciendo, lo que sí va a ocurrir es que si se modifica este asunto de la agenda bilateral, de la agenda específicamente bilateral que se construye a partir de la frontera, me parece que alguien en México va a tener mucho trabajo. Pues sí, No, pues además, sí. perdón, pero hay otra cosa, ¿no? Incluso perdiendo los demócratas, vamos a ver cuál es la reacción del presidente Biden en los 2 años que le queden, ya sin poder pensar en una reelección. Sí, Vamos a ver cómo modifica eso su trato hacia México. así es, Exactamente, así es. exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Edgar. Tu comentario muy acertado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya estaremos reportando de Lo que este va lado de la ocurriendo. frontera. Magnífico. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Edgar. Tu Twitter, por favor. @en Vila Fisher. Muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube, Conexionistas México. No olviden seguirnos, no olviden darle like a este video. Y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Twitter y en Facebook. Nosotros somos Conexionistas.